Hola, ¿cómo les va, mis queridos alumnos? Bueno, hoy vamos a ver, siguiendo la presentación de Borderland, la frontera, vamos a ver el problema de la lengua. La lengua, el Spanglish, como frontera y como frontería. Es decir, la lengua como un debate en torno a los procesos de exclusión, pero también el Spanglish como un espacio, como un borderland, donde hay cruces identitarios que tienen que ver con esta lengua del universo chicano. Entonces, la lengua, el Spanglish, aparece muy claramente como un dispositivo identitario para la comunidad chicana, por una parte, y también como una bandera de combate. Una de las peleas va a ser el reconocimiento del Spanglish como una lengua válida, una lengua viva, una lengua capaz de expresar los sentimientos, las percepciones del universo chicano. Muy bien, en la década de 1980 resurgieron discusiones, cada tanto aparecen discusiones sobre si el inglés tenía que ser declarado lengua oficial y aquí, bueno, los argumentos hablaban, por supuesto, en contra de las lenguas latinas, que las hay múltiples en Estados Unidos y todas aparecían en estas argumentaciones como lenguas deficientes, en un clima de hispanofobia. Ninguna de estas medidas fueron tomadas, por suerte, ¿no? Así que esta cuestión va a estar siempre presente como una pelea que los chicanos tienen que dar respecto a estos purismos anglos. El Spanglish, no podemos homogeneizar al Spanglish porque es hablado de diferente modo y en diferentes versiones por varias comunidades latinas en Estados Unidos. Surge, bueno, como todos sabemos, de una hibridación entre el español y el inglés fundamentalmente, hablado, por ejemplo, por los neoyorquinos y por otras comunidades, como los cubanos en Estados Unidos. Una de las grandes discusiones tuvo que ver con esta legitimidad o no. En principio, cuando hablamos de el Spanglish, también tenemos que recordar las cuestiones de la diglosia. ¿Qué es una diglosia? Es cuando en un estado, en un país, coexisten dos normas lingüísticas, pero coexisten de un modo jerarquizado. Una es la norma oficial, la lengua oficial, en este caso el inglés, que sirve para la administración del Estado, que es la lengua utilizada en la educación, y otra es la lengua que no tiene este prestigio, que es una lengua hablada internamente por una comunidad, es una lengua local, que no se utiliza en la educación ni en la administración estatal. Este es el caso del Spanglish, claramente. El Spanglish es una border tongue, es decir, es una lengua de la frontera, más que de la frontería, y en el volumen de Gloria Anzaldúa vamos a ver cómo ella alterna el español, el inglés e incluso también palabras en náhuatl. Asimismo vamos a ver el uso que hace del code switching, esto es el código, el cambio de código entre el inglés y el español. Ya lo vimos, lo podemos ver para empezar en el título mismo, ¿no? Borderlands, la frontera, como comienza con una palabra en inglés e inmediatamente la continúa con una en español. Este es el cambio de código que se puede dar, como luego veremos, de diferentes modos. En términos generales, Gloria Anzaldúa va, por una parte, a denunciar la subalternización del Spanglish. Siempre está esta preocupación porque la cultura sea respetada. Esto también lo vimos mucho en Rigoberta Menchú, mostrar los valores, defenderla, la legitimidad de que si una cultura, una lengua exista, tiene derecho a un primer lugar.
y no debe ser subalternizada. Entonces ella denuncia esta subalternización y también el intento de reprimir el Spanglish. Va a decir que ninguna lengua puede ser fijada, porque toda lengua es viva, está en continua transformación. Bueno, un largo debate que ya conocemos. Por otra parte, el Spanglish se va a legitimar sobre todo por representar a una comunidad. A través del Spanglish se puede expresar las perspectivas, el universo simbólico a través de esta lengua. Eso es realmente lo que le da legitimidad. En tanto, una comunidad solamente se puede expresar a través de una lengua y no es lo mismo si lo obligan a cambiar de lengua. Entonces, el Spanglish ha sido desacreditado, combatido por básicamente dos perspectivas. Una que tiene que ver con el purismo inglés de Estados Unidos, pero otra también que tiene que ver con el purismo español. Que dicen que el Spanglish es una pérdida, es una entrega hacia la lengua del opresor. La madre de Anzaldúa, en todas esas anécdotas que siempre va desgranando Gloria Anzaldúa en su texto, también se ven estas perspectivas. Cito, dice: para hallar buen trabajo tienes que saber hablar el inglés bien, le dice la madre. My mother would say that I spoke English like a Mexican. ¿Cierto? La reprende por hablar el inglés con acento mexicano. Por esto el Spanglish aparecía, ¿no?, como una barrera para conseguir trabajo, para ascender socialmente. En tanto border tongue, en tanto una lengua de frontería, Gloria Anzaldúa va a decir todos los cruces de diferentes lenguas que se encuentran en el Spanglish. El inglés estándar, el working class and slang English, el standard English, standard Mexican Spanish, North Mexican Spanish dialect, el Chicano Spanish, Tex-Mex, Pachuco. Bueno, vemos que acá está, de nuevo recordamos la différence con A, ¿no? Una lengua que va cambiando, que se va transformando, que va eligiendo una, otra. De acá no hay ningún tipo de fijeza. ¿Cuáles son las características del Spanglish? Bueno, el uso de términos nuevos, términos distorsionados, también se pegan vocales adyacentes como cohete, cuete, o se quitan consonantes, lado, lao, o la F se pronuncia como J, fue, jue, uso también de arcaísmos, aiga, truje, naiden, anglicismos, parquear, por estacionar, de park. Bueno, y los diferentes modos en que se lo nombra, se lo adjetiva al Spanglish, en tanto expresión polimorfa, pseudolengua, lengua fronteriza, jerga, hibridismo, código bastardo, aberración, producto de la inmigración, juego, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es el uso? ¿Cómo podemos pensar el uso del code switching en Borderland, en el texto de Gloria Anzaldúa? En principio podemos preguntarnos o podemos postular de qué modo Gloria Anzaldúa rescata el Spanglish y lo vuelve una escritura literaria. Entonces va a usar el code switching como un procedimiento literario también, ¿no?, para dar énfasis en la reiteración de una frase o palabra en dos lenguas. Por ejemplo, in the fields, la migra es la policía migratoria que persigue a los que tratan de pasar la frontera, ¿no? Entonces dice, in the fields, la migra, ¿no? Y es interesante cómo pasa entonces, habla del campo y pone la migra, ese término tan chicano que va a dar cuenta de la policía, que tiene todo una enorme significación. My aunt saying, no corran, don't run. Acá repite, entonces le da énfasis, no corran, don't run, pero también en la primera parte, in the fields, la migra, el peso de utilizar en español la migra, que no es lo mismo que
si se utiliza el inglés. Entonces muchas veces aparece también digamos esta posibilidad de elegir. También el Spanglish permite, la reiteración permite hacerse comprender por dos hablantes, ampliar el público lector. También ilumina el Spanglish esto que venimos hablando continuamente, esta suerte de devenir. Es una lengua que exalta, que vuelve exuberante todo tipo de movimiento. Al decir algo en una lengua, saltar a la otra, ¿no? Profundiza todo lo que tenga que ver con el movimiento y escapa a la fijeza, ¿no? Es como un símbolo también de esta diferencia. Es, por supuesto, una resistencia hacia las prácticas purísticas y, como venía diciendo hoy, apunta a la riqueza y a la posibilidad de cada una de las lenguas. ¿Por qué en determinado momento Gloria Anzaldúa elige decir algo en español o elige decir algo en inglés? Por ejemplo, porque él dice que la enorme diferencia que hay entre decir chingate o fuck you, ¿no? Entonces, por ejemplo, una frase que hoy algo mencionamos, por ejemplo, ella dice, the US Mexican border es una herida abierta. A mí esa frase me parece maravillosa, porque cuando habla de Mexican border, de United States Mexican border, está hablando del muro, de la frontera como exclusión, y eso lo pone en inglés, porque eso es lo que levanta el Estado de Estados Unidos, y luego dice, es una herida abierta, completa la frase en español, porque esa es lo que ella quiere significar, lo que ese muro significa para la comunidad chicana. Entonces esa frase me pareció genial para mostrar, ¿no?, cómo cada lengua va a representar diferentes perspectivas. También ella nota, por ejemplo, descubre, dice en determinado momento, que el we en inglés, el nosotros, no tiene género. En cambio, cuando descubre que el nosotras le va a permitir articular una voz femenina como un conjunto. Esto se lo permite el español y no se lo permite en inglés. Incluso jugando con el término, va a decir nos, otras. El nos es el we, pero de ese we somos las otras, las que no están incluidas en la lengua, las que no tienen voz, las relegadas por el color de la piel y por su condición económica, las chicanas. Entonces va a ser todo este juego. Me interesaba entonces conectar estas perspectivas con el capítulo 5, How to Tame a Wild Tongue, cómo domar una lengua salvaje, uno de los capítulos que yo les dejé para que analicen y para que veamos esta cuestión. Entonces aquí aparecen de modo general las siguientes escenas. Por una parte, Gloria Anzaldúa va a proponer liberar a la lengua de dos tipos de sujeciones, básicamente. Por una parte, la sujeción colonial de Estados Unidos, que coloca como lengua legítima y como norma el inglés, y por una parte, y por otra parte también liberar a la lengua de la sujeción masculina. Y acá va a apuntar en especial a su propia comunidad mexicana y chicana. Sacar la lengua de la potestad masculina y también ponerla al servicio de las mujeres. Esto va a ser toda la propuesta de liberar a la lengua chicana, al Spanglish. Esto por una parte. Y en segundo término va a ser una defensa de este Spanglish, de este español chicano. Entonces, para liberar a la lengua, ella va a armar algunas escenas, digamos escenas pedagógicas, de la pedagogía estatal. Estas escenas tienen que ver, una, con el dentista, ¿no? Ella va
y esto es interesante, como ella argumenta, esto habíamos adelantado, cómo argumentar a partir de escenas ficcionalizadas. Entonces el dentista va al dentista donde abre su boca hasta su lengua, y el dentista va a querer controlar esa lengua, pero sabemos que las wild tongue, la lengua salvaje no se controla, a lo sumo se puede cortar. Entonces, domarla, esta idea de domar, siempre domar es un texto muy, muy masculino, muy machista. Aparece en Doña Bárbara, ¿no? La doma de la mujer, a las mujeres hay que domarlas. Domar esto va a ser imposible. Entonces, por otra parte, similar a esta escena de pedagogía estatal, es otra escena de pedagogía estatal, que es la escena de la escuela. Le imponen hablar el inglés, la reprenden cuando su inglés no es el correcto, y también, como dijimos, adelantamos hoy, la escena en la casa, ¿no? Que su madre le insiste en hablar en inglés. La madre tiene un colonialismo interno, ¿no? Por el cual propone, para poder ascender de clase y conseguir un buen trabajo, hay que hablar en un inglés y hay que sacarle el acento mexicano. Y bueno, como decíamos hoy, Ansaldúa, las lenguas salvajes no pueden ser domadas, solo pueden ser cortadas. Entonces, dentro de esta es la cuestión de la escena de la pedagogía estatal, pero también dijimos que Gloria Ansaldúa quiere liberar a la lengua de la tradición chicana y dársela a las mujeres, que sean también las mujeres, para lo cual va a deconstruir una serie de prejuicios respecto a las mujeres habladoras, de una enorme y extensa tradición, que seguramente ustedes lo han visto en Sor Juana Inés de la Cruz. Las mujeres no deben hablar en la iglesia, pero ni en la iglesia, ni adentro, ni afuera, ni nunca. Entonces, hay un montón de frases hechas: en boca cerrada no entras moscas, ser habladora es ser chismosa, mentirosa, las chicas educadas no retruecan, hocicona, repelona, chusma, toda esta cuestión de los preconceptos y los prejuicios respecto a las mujeres y a su capacidad para utilizar la lengua. Dijimos que la segunda cuestión es cómo ella va a defender el español chicano. Esto más o menos lo estuvimos viendo, el español chicano como una lengua de frontería, el Spanglish, que ella lo va a defender respecto al grupo de los latinos puristas que sostienen que hablar el Spanglish es hablar en la lengua del opresor, que es arruinar el español. Entonces el español chicano para ellos está considerado como una lengua deficiente, es una mutilación del español. Y por otra, por supuesto, contra los que exigen el purismo por parte de el inglés. Entonces, ya vimos cómo lo defiende en términos de cruce lingüístico y todas las lenguas que cruza, que articula el chicano. Bueno, finalmente de esto estuvimos hablando. Quisiera terminar recordando, recuperando en qué modo ella termina defendiendo el chicano como un espacio absolutamente móvil. Dice que no la fija ni la detiene en ningún sitio. Dice: yo a veces contesto soy mexicana y otras veces digo soy chicana o soy tejana. Somos una sinergia de dos culturas con distintos grados de mexicanidad o anglicidad. Tengo el conflicto de zona de fronteras tan internalizado que a veces siento que uno cancela al otro y somos cero, nada, nadie. A veces no soy nada ni nadie, pero hasta cuando no lo soy, lo soy. Me interesaba ese final como para ver
terminar de ver las últimas significaciones de aquello que habíamos visto como différance y cómo acá está presente esa movilidad continua. Bueno, hasta acá más o menos hemos presentado todo lo que tiene que ver con los diferentes aspectos del Spanglish, del español chicano, del code switching y cómo está todo esto presente tanto en la sociedad chicana como en Borderland, la frontera. Bueno, nos vemos pronto.